Ya es solitario estar en la cima cuando diriges un estado autoritario, pero para el presidente de China, Xi Jinping, la soledad parece ser una virtud. Ha estado eliminando a leales de distintos bandos, y lo hizo de nuevo, pero esta vez es distinto. El último hombre cuya carrera Xi truncó era un poderoso militar que representaba una amenaza. Rumores de un golpe de Estado se han desatado en Pekín, mientras Xi busca controlar completamente el ejército chino. El 26 de enero, Newsweek informó sobre lo que llamó un terremoto político que acaba de sacudir todo el sistema político de China. Durante el fin de semana, todos los funcionarios chinos fueron puestos en alerta, mientras el presidente Xi se deshizo de muchos de los que podrían haber representado la mayor amenaza para su deseo de poder absoluto que China puede ofrecer. Ese hombre era Zhang Yuxia, quien fue uno de los generales militares más poderosos de China y, según The Guardian, también era un aliado cercano del presidente Xi. Zhang sirvió como vicepresidente conjunto de la Comisión Militar Central de China, o CMC, que es el órgano gobernante que supervisa al Ejército Popular de Liberación de China, EPL, siendo solo superado por Xi mismo en la estructura de mando militar del EPL. Zhang tenía las llaves de gran parte de la ambición militar de China, y puede que haya querido quedarse con esas llaves para sí mismo en lugar de entregárselas a su presidente. Podría haberse estado gestando un golpe de Estado, y pronto sabrás por qué Xi lo pensó. Zhang no fue el único alto funcionario que renunció. Xi también usó, en sentido figurado, el hacha del verdugo contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de la CMC, general Liu Chenli, en lo que se ha convertido en una purga de altos funcionarios militares, algo que Xi no había logrado antes de un solo golpe. El presidente de China ha eliminado esencialmente a la CMC, al menos en cuanto al grupo, siendo capaz de frenar su autoridad total sobre China y su ejército. Y la gran pregunta que todos se hacen es ¿por qué? El régimen de Xi da una explicación, aunque podría no ser la verdadera causa de la destitución de Zhang. Según el Partido Comunista Chino, Zhang fue removido por corrupción. Como informa Newsweek, Zhang fue suspendido mientras las autoridades chinas lo investigan a él y a Liu por sospechas de corrupción. Sin duda es cierto que Xi ha hecho de la erradicación de la corrupción en el ejército de China una de sus principales prioridades. Desde hace más de una década, las purgas son comunes en la cúpula porque Xi busca eliminar a quienes considera corruptos, legítimamente o no. Y si la historia que China está contando sobre Zhang resulta ser cierta, se podría decir que Xi tenía más que suficientes razones para deshacerse de alguien que durante tanto tiempo fue un aliado. Esa historia ya se difundió entre los oficiales del EPL. El Wall Street Journal reporta que Zhang presuntamente filtró datos técnicos sobre armas nucleares chinas a Estados Unidos, lo que podría poner en riesgo el programa nuclear chino. El medio señala que el régimen de Xi añadió una cereza al pastel al afirmar que Zhang aceptaba sobornos por actos oficiales, lo que a los cínicos podría parecer un intento de Xi de respaldar la acusación, si no prosperan las acusaciones de filtración nuclear. Pero si resultan ciertas, serían muy malas noticias para Xi. David Hookstead, periodista y youtuber, explica el impacto de esta filtración en Estados Unidos y China. Nosotros, los Estados Unidos de América, convencimos al principal general de China y logramos que nos vendiera secretos sobre su programa nuclear, dice, con más que un dejo de incredulidad en su voz. Increíble. Logramos que el principal general enemigo vendiera secretos de su programa nuclear. Quizá increíble no sea la palabra. Fantástico, quizás sea nuestra forma de decirlo. Surgen muchas preguntas tras acusar a Zhang de traicionar a China vendiéndola a Estados Unidos. Como indica Newsweek, varios expertos han cuestionado las afirmaciones del régimen de Xi, señalando que la naturaleza burocrática de China es tal que parece poco probable que Zhang siquiera hubiera tenido acceso a los tipos de secretos nucleares que Estados Unidos estaría dispuesto a comprar. Y aunque lo hubiera hecho, eso no explica por qué lo haría. Aunque Zhang quisiera que Xi desapareciera, vender esos secretos debilitaría a China. Zhang buscaba ser el nuevo líder del país. ¿No sería vender estos secretos contrario a sus intereses? Como dijo Henry Gao, profesor de Derecho en la Universidad de Administración de Singapur, en X, hay muchas razones para incriminar a Zhang. Ninguna de esas razones realmente implica filtrar secretos de Estado a Estados Unidos. La realidad podría ser muy distinta a la versión del Partido Comunista Chino. Zhang probablemente no filtró secretos militares, pero es más probable que planeaba un golpe contra Xi, o que la paranoia de Xi lo dominó. Él esperaba un golpe de Estado que no iba a suceder. Aún así, Xi tendría motivos para deshacerse de Zhang. Como señaló Gao, ninguno está relacionado con vender secretos nucleares. El interés nacional resaltó varias razones en su análisis sobre la reciente purga en el alto mando militar de China. Zhang fue ex jefe del Departamento de Desarrollo de Equipamiento de la Comisión Militar Central,
que pidió a los denunciantes informar sobre corrupción en adquisiciones desde 2017, el exministro de Defensa de China, Li Shangfu, fue capturado en la ofensiva anticorrupción y removido rápidamente de su cargo. Pero Li y Shang tenían un vínculo. El primero dirigió el EDD antes de que el segundo tomara el mando. Así que la lógica indica que, si Li era corrupto, seguramente Shang tendría que ser cómplice, al menos después de todo. Shang promovió a Li a ministro de Defensa, pero luego su protegido fue destituido por corrupción al liderar el EDD. La culpa por asociación podría explicar la acción de Xi. Si es así, vemos al presidente de China removiendo del poder. Un hombre que ha promovido a funcionarios por interés propio, en lugar de porque eran las personas adecuadas para el puesto, ese es el tipo de cosas que uno podría argumentar que alguien que planea un golpe de Estado contra un autoritario podría hacer. Te rodeas de partidarios en un alto nivel, es mucho más fácil derribar a un líder solitario. Y ya estaba preocupado por estas acciones, y un editorial tras la destitución de Shang revela más sobre las verdaderas intenciones de Xi de lo que él quisiera. Newsweek informa que este editorial fue publicado en el Diario del Ejército Popular de Liberación, e incluía la siguiente frase, que Shang y Liu violaron gravemente el sistema de responsabilidad del presidente de la Comisión Militar Central. El medio añadió que el dúo también atacó gravemente la base política e ideológica que une y hace progresar a todos los oficiales y soldados del ejército, y que la investigación sobre sus supuestas acciones rectificaría aún más la base política y purgaría toxinas y males ideológicos. Todo esto parece bastante inocuo a primera vista. Sin embargo, como le dice Francesco Sische, director del grupo de expertos Instituto Appiah de Roma, a Newsweek, hay algunas rupturas interesantes con las reglas gramaticales muy particulares que China suele tener para este tipo de editoriales. Sische afirma que es fácil notar los anuncios que infringen reglas gramaticales. En el editorial hubo muchas rupturas. Cuando ves una purga tan amplia que involucra a decenas de generales siendo degradados o puestos bajo investigación, no es algo menor. Debe ser extremadamente serio. Supongo que ha habido un intento de golpe de Estado por la magnitud de esto, afirma Sische. Agregó que la mayor falta de Shang no es el espionaje ni revelar secretos a estadounidenses. Eso pudo ocurrir o no, pero una camarilla lo organizó y nos lleva a lo mencionado antes. Chang estaba construyendo una red a su alrededor y Xi estaba muy preocupado por el poder que esta red podría ejercer. El interés nacional concuerda, afirmando que las redes de Chang probablemente pasaron desapercibidas para Xi. Ahora que el testaferro está fuera del camino, eso significa que hay algunos funcionarios chinos más que deben estar muy preocupados por lo que les depara el futuro. Esos funcionarios incluyen a Wu Yanan, comandante del Teatro del Sur de China, y a Huang Ming, comandante del Teatro del Norte. Ambos han coincidido con Zhang en sus carreras, al igual que Fan Zhongxiang, director de la Oficina General de la Comisión Militar Central. Empieza a parecer que Xi se está preparando para una purga más amplia de la que hemos visto hasta ahora. Según Huxted, en China, hay señales de que Xi se prepara para un enfrentamiento. Él afirma que hay reportes, incluyendo uno publicado en X, por la periodista Jennifer Zheng, que Zhang estaba preparando algo importante. Zheng lo revela. Du Wen, exfuncionario del PCCH, asegura que el golpe de Estado que Xi sospechaba sí estaba en marcha. Du Wen afirmó que Chang Yu-sha y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Liu Zhenli, planeaban movilizar tropas y dar un golpe de Estado contra Xi Jinping. Bajo la bandera de salvar al partido y la nación, fueron traicionados por personas cercanas, escribe Zheng. Zheng afirma que ahora vemos el colapso total del EPL, mientras Xi entra en pánico y elimina a quienes cree que lo desafían. El Estado Mayor General, encargado de dirigir las operaciones diarias del EPL, fue suspendido y el control pasó a la CMC. Y si te quedas con nosotros, descubrirás por qué. Esto significa esencialmente que Xi ha tomado el control directo del ejército de China. Zheng agrega que a todos los oficiales y soldados del EPL se les ha ordenado entregar sus teléfonos celulares para que sean inspeccionados. Si esto es cierto, este tipo de medida lo confirma. La destitución de Chang podría ser solo la punta del iceberg de una purga mucho mayor que está a punto de barrer al EPL. Quienes han hablado con Zhang o mostrado acuerdo con sus ideas ahora enfrentan una seria amenaza. Se suspendieron los movimientos militares del EPL porque el ejército chino está en preparación de combate nivel 1. China suele usar este nivel de preparación cuando la situación internacional es tan tensa que hay alta probabilidad de guerra con una potencia extranjera. Las fuerzas del EPL están en servicio. 24 horas movilizan reservas y refuerzan posiciones. Parece una postura exagerada para que el EPL la adopte, lo que solo genera más preguntas. Xi anticipa una lucha interna que quiere que el EPL enfrente igual que a una potencia extranjera. Poner al EPL en nivel 1 de preparación busca dar credibilidad a las acusaciones de China sobre Zheng
vendiendo secretos nucleares a Estados Unidos? Es difícil saberlo, pero enviar al EPL al nivel 1 dista de ser una medida normal, que Xi toma cuando lleva a cabo una de sus purgas. Lo único claro es que Xi veía a Chang como una amenaza para su poder. Después de todo, era un hombre que no tenía miedo de estar en desacuerdo con Xi cuando la situación lo requería. Según la Fundación Jamestown, hay indicios de varias fuentes chinas de que Zhang, junto con Liu, desafiaban abiertamente las directivas militares de Xi. Las declaraciones oficiales evitan decir que Zhang abandonó su misión o perdió convicciones. Ese es el tipo de redacción que mencionamos antes, y suele verse en declaraciones oficiales sobre las purgas de Xi. Lo que sí dijo la declaración sobre Zhang es que se le acusa de causar graves daños a la conciencia política del ejército. En otras palabras, Zhang no estaba siguiendo la línea del partido, o más específicamente, la línea de Xi. La lealtad total a Xi no era prioridad para Zhang, y su forma de construir el EPL difería del deseo de Xi de que el ejército siguiera sin cuestionar la política del partido. Otras expresiones curiosas, como la afirmación de que Zhang y Liu pisotearon gravemente el sistema del PCCH, también implica que el general destituido desafió directamente a Xi. La Fundación Jamestown añade, estas señales de desafío sugieren una tercera posible razón de la purga de Zhang. Quizá retrasó los planes de Xi para Taiwán al insistir en un enfoque específico para modernizar el EPL. Según información pública, Zhang y Liu probablemente no cumplieron los requisitos de Xi Jinping para construir fuerzas para una invasión a Taiwán. Incluso, es posible que hayan mostrado desacuerdo o desafío en el EPL. La Fundación Jamestown informa antes de agregar. Otras declaraciones oficiales señalan que el lento avance y la resistencia se debieron probablemente a diferencias entre Zhang y Xi sobre el cronograma de despliegue militar. Tom Clifford, del Kid Post, también menciona el factor Taiwán al sugerir que Xi quiere invadir Taiwán pronto, y que el momento es un factor importante. Según Clifford, Xi y el cada vez más reducido grupo de leales que lo rodean se sienten confiados de que Estados Unidos no intervendría en caso de que China invadiera Taiwán, mientras esté dirigido por el presidente Donald Trump. Esa creencia podría verse reforzada por lo que China observa en Ucrania, ya que no se han enviado fuerzas estadounidenses allí, y la relación entre Estados Unidos y Ucrania ha sido inestable. Mientras Trump estuvo en el poder, parece que Xi considera la invasión de Taiwán como una oportunidad de ahora o nunca. China no puede estar segura de quién será presidente tras el mandato de Trump. Siempre existe la posibilidad de que el siguiente adopte una postura más dura contra China. El hierro está caliente, es momento de actuar ahora. En Zhang, Xi veía a alguien que podía obstaculizar una invasión, la cual China debe realizar en unos 3 años antes de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. La palabra clave ahí es tenía. Zhang ahora ya no es un obstáculo. Algunos no coinciden con esta evaluación. En un artículo de The Guardian, la corresponsal principal de China, Amy Hawkins, menciona que muchos en Occidente creen que Xi ha fijado 2027 para invadir Taiwán. Sin embargo, añade que Dennis Wilder, investigador de la Universidad de Georgetown y exanalista de la CIA, considera que la destitución de Zhang debilita, no fortalece, la postura militar de China. La destitución de un general destacado da más tiempo al ejército de Estados Unidos para prepararse ante un conflicto en Taiwán. Por otro lado, Hawkins dice que la reciente purga y posible destitución de la red de Zhang abren espacio para sangre nueva. La acción de Xi podría indicar la llegada de funcionarios jóvenes y leales a él. Es poco probable que cuestionen sus decisiones porque son trepadores políticos. Si Hawkins tiene razón, esto es lo que mencionamos antes en el video. La destitución de Zhang no se debe a la corrupción, sino a que Xi busca más poder en un país donde ya controla casi todo. Solo necesitamos ver el estado actual de la CMC tras la destitución de Zhang. Esa organización que, como recordarán, supervisa al EPL, ahora solo tiene 2 miembros. Uno de ellos es el general Chang Shanming, quien, según Newsweek, es un ejecutor para Xi. En cuanto al otro, ahora es Xi mismo, ya que Zhang se ha ido. Xi ha consolidado el poder sobre el EPL hasta el punto en que solo su ejecutor queda como posible guía o voz disidente. En otras palabras, hay un solo adulador en la CMC que es más probable que apoye ciegamente a Xi que cuestionarlo. Esto podría tener un impacto monumental en el EPL. Como indica Newsweek, el EPL es el ejército del PCCH, pero también ha tenido autonomía para autogestionarse. La CMC fue tan importante que hasta el presidente Mao Zedong tenía una comisión militar de 5 miembros. La propia CMC de Xi tenía 6 miembros en 2022, pero ahora 5 de ellos ya no están y no han sido reemplazados. Se requieren perspectivas distintas para hallar las soluciones adecuadas y crear el poder que China busca.
El último movimiento de Xi es renunciar a esa perspectiva por un control absoluto. Eso puede tener sus desventajas. Como señala la BBC, un liderazgo sin oposición crea un clima de sospecha y paranoia en un ejército. Estamos viendo eso ahora mismo, ya que hay muchas preguntas sobre lo que está a punto de suceder. Si acaso, los asociados de Zhang estarán todos mirando por encima del hombro y ahora podrían estar buscando demostrar su lealtad a Xi. Antes de decidir en beneficio del EPL, si mezclas precaución y miedo, surge fricción y faltan perspectivas, lo que puede llevar a malas decisiones. O para simplificar, lo que diga Xi es lo que se hace, incluso cuando lo que dice es contraproducente para los mismos objetivos que él ha establecido para el EPL. Y aquí radica la gran ironía de lo que Xi acaba de hacer en su búsqueda del poder absoluto. Xi ha logrado cerrar con éxito lo que él creía, o está afirmando consciente y falsamente, que era un golpe inminente. En ese sentido, la misión de Xi se ha cumplido, pero lo que el líder de China no verá es la magnitud del caos que sus maniobras han causado en el EPL. Este es un ejército que, según Global Firepower, cuenta con 2.035.000 millones de efectivos activos, el número más alto del mundo. Un solo hombre no puede gobernar eficazmente un ejército tan grande, pero eso es lo que Xi parece buscar tras destituir a Zhang. La ironía es que una decisión de Xi para fortalecer su liderazgo en China debilitó el profesionalismo y eficacia de los oficiales del EPL. Al evitar un golpe de Estado, Xi pudo haber causado un colapso que, cuando ocurra, ningún poder de Xi detendrá. Cualquier esperanza que Xi pudiera tener de derrocar a Estados Unidos, como la potencia militar más fuerte del mundo, puede haberse perdido ahora. Pero en realidad esa esperanza puede que nunca haya existido de todos modos. El B-21 Raider de Estados Unidos podría darle ventaja sobre China antes de iniciar una guerra. ¿Te parece una afirmación loca? Descubre por qué es cierto en nuestro video. Y si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte a El Show Militar para más análisis sobre cómo realmente se mueve el poder en las naciones más fuertes del mundo. Y gracias como siempre por vernos.